Hola, bienvenido, bienvenida a Proyecto Humanidad Simplemente Feliz. Yo soy el doctor Ajax Juanalo, AQ4S. Y hoy vamos a platicar sobre la identidad. Primero, siempre me gusta darles un poquito el contexto. La identidad es un término que se utiliza muchísimo y que ha sido estudiado por psicólogos, por filósofos, por muchos seres. El, ¿Por qué llego yo a este estudio de la identidad? Resulta que cuando yo estaba en prepa, una profesora loca, maniática, que me tenía, que me tenía tirria, obviamente eso es sarcasmo, se le ocurrió que teníamos que hacer una tesis o hacer un trabajo como tesis, ¿sí? Original. ¿Sí? Digo, no para ser magistrado, pero pues digamos que para tener un poquito de conocimiento. Y yo en aquellas épocas, mi madre estudiaba psicología. Y pues yo estaba muy metido en esas cuestiones de la psicología, de la adolescencia y demás cosas. Entonces se me ocurrió hacer el estudio de la crisis de identidad en el adolescente. Y aprovechando el titipuchal de libros que tenía mi mamá, este, pues bueno, me puse a estudiar a Jung, a Adler, a Freud, a muchos psicólogos y, y hacer copy-paste. Sí, copy-paste en esas épocas era sacar la máquina de escribir y leer un párrafo y entenderlo y escribirlo en las menos letras posibles. Digo, con tal de no escribir un chorote, ¿verdad? Es chorote porque la hueva de escribir y porque, pues hacer un poquito de sintaxis. Pero bueno, entonces, ahora, ya un poquito mayor, y agradeciendo de sobremanera a esta maestra loca que me haya obligado a hacer una tesis y que esa tesis haya sido de este tema. Bueno, lo elegí yo, lo eligió el universo, lo eligió mi ser superior. Entonces, pues creo que es menester hablar un poquito de la identidad como la base del conflicto. Y esa identidad puede ser la base del conflicto, pero también puede ser la base de la armonía. ¿Cómo se define actualmente la identidad? La identidad se define como el fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros. Múltiple pertenencia del ser. Bueno, esa es como que la definición más aceptada actualmente en los términos o en los medios científicos. Pero tenemos que platicar un poquito acerca de filosofías de los presocráticos y los posocráticos. Eh, por ejemplo, Platón decía que cada idéntico es para sí mismo lo mismo. Está cabrón de entenderlo. O sea, es bien sencillo. Eres para ti lo que eres, lo mismo que tú ves en los demás. O sea, te identificas con los demás. Sí está fácil de entender ya así, ¿no? Pero pinche Platón, como le encanta hacerle al cuento, ¿verdad? Sócrates hablaba de dos tipos de identidades. La identidad accidental, que es la que se da así que al calor de los eventos, y la identidad esencial, que es la que, como que la parte basal del ser, la identidad que de base se da el ser. Ya digamos que este, puede ser, pero a final de cuentas, eh, ahorita ya que haga la disertación propia, filosófica, y en la cual me encantaría tus comentarios en la caja de comentarios. Las mentadas de madre también se valen, todo aquí. Toda crítica es aceptada, agradable o desagradable, constructiva o constructiva, porque lo que digas va a construir. Freud, bueno, espérame, ya me falta Heráclito. Heráclito tenía un tema bien interesante. Él hablaba de la identidad del opuesto. Y tal vez
no sé si sabiéndolo o tal, igual y sí, hablando de la dualidad. Porque lo bueno construye lo malo y lo malo construye lo bueno, la luz construye la oscuridad. Y entonces, en esta dualidad se presenta la identidad. O sea, tú te identificas con lo que eres y con lo que no eres. Entonces, ese punto es bien importante, porque yo puedo decir, yo sé lo que no soy, y entonces me desidentifico y inmediatamente me estoy identificando con el opuesto. O sea, yo puedo decir, yo sé que no soy deshonesto, entonces estoy asumiendo una identidad de honesto. Obviamente, pues eso se puede ir a una plática más larga, si nos podemos hablar sobre qué es honestidad para cada quien y hacer una realidad sobre la honestidad. Pero bueno, este, Freud dice que es la cualidad del ser consciente que se percibe y se siente como uno y permanece en medio de los cambios que suceden en el tiempo. Está interesante esto. Freud este, habla del ego, el superego, o el yo y el superyo y todo eso de una manera distinta a la que se entiende actualmente. Pero en este caso, la cualidad del ser consciente, o sea, ¿qué es esa cualidad? Es lo que nosotros creemos que somos y que permanece, que lo aceptamos como propio y que permanece durante el tiempo que nosotros deseamos. Porque a final de cuentas, en el momento en que nosotros dudamos, en ese momento podemos estudiarlo. Entonces, al final de cuentas, esto regresa a mi tan conocido cuento del ego. El ego es lo que eres, lo que tú crees que eres en base a lo que te dijeron que eres y que tú lo aceptas como real. Entonces, aquí, el Chipote es mi hija, una super mujer, súper brillante, igual que mis otras dos hijas. Pero estábamos hablando sobre la identidad, sobre las generaciones. Y entonces ella hablaba de que ella se podía identificar porque ella está entre dos generaciones, igual que yo. Yo estoy entre la generación X y, y los boomers, y puedo identificarme con uno o con el otro. Y eso es inconsciente, porque yo tomo las actitudes, los patrones, los estereotipos del que me parece más adecuado o el más satisfactorio hacia mi persona. Lo mismo dice ella de sí misma. Entonces aquí hemos de entender esto de la identidad generacional. La identidad generacional depende de cuáles son los patrones con los cuales nos identificamos y con los cuales vamos a cumplir un estereotipo. O sea, a mí, como una persona analítica, que trato de ser objetiva, subjetivamente objetiva, eh, de repente, o sea, yo no puedo entender cómo una generación de cristal que se ofende de muchas cosas puede estar perreando con canciones misóginas, con canciones en las cuales se limita a la existencia humana a una existencia animal, una existencia biológica, y cantarlo y llenar estadios y todo eso. Está bien que ha habido muchos tipos de música y muchos modelos, ¿no? Pero, muchos con mucha basura, pero otros muy valiosos. Entonces, ese es el resultado de una identidad generacional. ¿Por qué? Ahora, vamos a entender esta, esta identidad en una época en la que eh, se inventaron los community managers, los influencers, este, que
a final de cuentas los influencers son seres que le cuentan a la gente lo que quieren oír, aunque sea, totalmente carente de un estudio formal o inclusive de una adecuada experiencia. Entonces, pero ese no es lo peor. Lo peor no es que tú te pongas a hablar en un canal y manifiestes cosas que no tienen ningún sentido, ni desde el razonamiento, ni desde la ciencia, ni desde, este, pues, lo que de repente podemos decir que es lo básico, ¿no? La experiencia. Entonces, este, ese no es el problema son la cantidad de gente que se identifica con esas personas y que hacen que TikTokers que hacen videos burlándose de la gente, bloopers, parodias sin sentido, sin carentes de un razonamiento, se hagan virales. Entonces, esto del término viral también es bastante interesante de tocar porque, pues, ¿qué es lo que se hace viral? Lo que tú repites. Y tú repites lo que vibra contigo. ¿Y qué es lo que vibra contigo? Lo que el, desde tu nacimiento se te pone una etiqueta, esa etiqueta es como una etiqueta de identidad. Entonces, si tú naces en primero, eres niño o niña, entonces ya tienes un estereotipo. ¿Eres hijo de un matrimonio sagrado o eres un voladito? Tus abuelos te deseaban, tus papás te deseaban, eres hijo único, eres el cinco del quinto hermano. Todo eso son estereotipos que van formando esta identidad. ¿Por qué? Porque tú te identificas. El que es el primogénito tiene un tipo de identidad porque tiene un tipo de etiquetas pegadas. El siguiente hijo, a pesar que son los dos progenitores iguales y supuestamente la misma genética, aunque sabemos que en genética se chisporrotean unos y otros genes, este, el simple hecho de que ya tiene un hermano y que los papás ya son mayores y que tienen otra experiencia, entonces son papás totalmente diferentes, que van a cargar con otro tipo de etiquetas, que van a darle otra identidad a otro ser. Entonces, aquí el origen del conflicto. ¿Qué es conflicto? Conflicto viene del griego de con, ¿qué quiere decir? Con flictus, golpe. O sea, el conflicto es llegar a un golpe. Entonces, ¿por qué se producen los conflictos? Conflicto intelectual, personal, emocional, cualquier tipo de conflicto existencial, viene del choque de dos identidades, de ambas identidades que al no hacerse conscientes, toman como única referencia su propia identidad. O sea, es como ahora, o sea, voy a dar un ejemplo religioso, por ejemplo, la identidad musulmana con la identidad judía, pues pues se produce un conflicto. ¿En base a qué? A que si al ser inconscientes, y estoy hablando de que si hay musulmanes conscientes y si hay judíos conscientes, aunque en mi personal punto de vista y sin querer demeritar, cuando uno se hace consciente y despierta la espiritualidad, deja de tener este, una religión. Este, pero bueno, ese es otro tema. Ya dijo la Nana Pancha que es otra historia. Entonces aquí vamos a hablar sobre que este conflicto de la identidad de uno con la identidad del otro es lo que va a producir el golpe.
Entonces, ¿cómo evitar ese golpe? Haciendo conciencia de esta identidad y darte cuenta de cuánto, dolor, cuánto sufrimiento, cuántos, desaguisados, cuántos malos momentos, cuántas mal horas nos podríamos evitar en el momento que nosotros nos damos cuenta del tipo de identidad que tenemos, de los implantes que tenemos, de la ideología que tenemos y cómo la defendemos a lo pendejo. Es como el que en deportivo, o sea, es el que defiende al Barça y el que defiende al Real Madrid, ¿no? O sea, son identidades muy a lo pendejo. Que está divertido, es parte del juego, es parte de la vida, pero no hay que crear conflicto, a menos que de ese conflicto se pueda lograr una gran armonía. Y eso solo se produce cuando el conflicto es consciente. Y cuando se es consciente, se reconoce la identidad, se reconoce el ego, se reconoce todas estas cuestiones que nosotros creemos que somos. Con esto te quiero dejar la reflexión y anota tus comentarios, que siempre voy a leer y a contestar. Muchísimas gracias, feliz día, feliz semana, feliz vida y que el placer, la pasión te acompañe hoy y siempre.